Hola, este vídeo está dedicado al estudio de los interfaces de audio digital para interconectar equipos de audio digital. Veremos primero una introducción, por qué un interface de audio digital, y pasaremos a ver 4 estándares de interfaces de audio digital, tanto a nivel consumidor como a nivel profesional. Bien, desde los primeros sistemas de audio digital se tuvo conciencia de la importancia que tiene la interconexión directa de los equipos que trabajan en audio digital. ¿Por qué? Porque si no tenemos una posibilidad de conectarlos digitalmente, aunque un equipo trabaje digital, si lo queremos conectar con otro, habría que pasar esa señal a analógico para que luego el equipo destino la volviera a pasar de analógico a digital. En cada proceso de conversión siempre se pierde algo, por lo que es muy importante poder trabajar directamente en digital y evitar esa pérdida y hacer una copia perfecta de un equipo al otro, ¿no? Inicialmente hubo problemas de compatibilidad porque no había un estándar unificado para esto, pero Europa, Estados Unidos, donde están los principales fabricantes de este tipo de equipos, pusieron una norma común a través de 2 organismos, la Audio Engineering Society en Estados Unidos y la European Broadcasting Union en Europa. Y así aparecen los primeros interfaces de audio digital. Estudiaremos tanto interfaces para estéreo, para señales solo izquierdo-derecho, como para interfaces multicanal. Vamos a empezar con el interface AS-EBU, que es sin duda el más popular. Fue desarrollado, como hemos dicho antes, en colaboración de la Audio Engineering Society y la European Broadcasting Union y está pensado exclusivamente para señales estéreo. Se utiliza generalmente en equipos profesionales. Los equipos de consumo no suelen llevar este tipo de interface. También se conoce dentro de la escala de estándares de la AES como AES-3. La comunicación de estos interfaces es siempre en un solo sentido, es decir, hay un equipo emisor y un equipo receptor, que se conectan mediante un cable y sus respectivos conectores. Si queremos hacer el envío al revés, es decir, que el equipo de la derecha envía de la izquierda, debemos de conectar otro cable para el otro sentido. Luego, 2 sentidos implica 2 cables. El medio de transmisión es el cable de par trenzado utilizando conectores XLR. Es una transmisión balanceada. El formato de audio del AS-EBU es 24 bits y las frecuencias de muestreo son las típicas, 44, 48, 32, 96, aunque también aceptaría el doble de 44, o sea 88.2. En eso no hay ningún problema. Además tiene una información de control, es decir, se puede enviar un texto ASCII corto asociado a la trama digital que estamos enviando. Por ejemplo, podría ser el título de la canción que estamos enviando o otra información adicional. El conector que se utiliza es el XLR, el mismo que se utiliza en audio profesional para audio analógico, usando 3 pins. Y al igual que en analógico, hay un pin macho y un pin hembra, para no equivocarnos en cuál es el transmisor y cuál es el receptor. El cable de par trenzado es el estándar de 110 ohmios. Y la tensión en la que trabaja es entre 3 y 10 voltios pico a pico, es decir, el emisor puede emitir hasta 10, pero el cable puede atenuar y mientras llegue en 3, el receptor es capaz de decodificar la señal digital. El formato de codificación de esa señal digital es el formato bifase. Vamos a explicar en qué consiste el formato bifase. Imaginemos el reloj de muestreo que tenemos aquí. Y aquí tenemos la señal de datos. ¿Vale? Bien, un código bifase se compone de una señal de reloj de transmisión digital, no confundir con la señal de reloj de muestreo, esta es la señal de transmisión, que es el doble o tiene dos oscilaciones por cada bit de la señal. Entonces, si la señal es un 1, se emite una señal arriba y otra abajo. Siempre un 1, un ciclo arriba y otro ciclo abajo, en todos los unos. Sin embargo, en el 0, si tenemos un 0 aquí, lo que se hace es transmitir alternativamente un estado alto y un estado bajo que ocupa los 2 ciclos, estos de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tiene esto? Que proporciona una buena recuperación del reloj de muestreo. Porque esta señal siempre va a tener cambios. Si son todos unos, tendremos cambios. Pero si son todos ceros, también tendremos cambios, porque el 0 también cambia de arriba a abajo, vemos aquí está arriba y aquí abajo, aunque con una frecuencia de la mitad. Pero siempre tendremos cambios, por lo que recuperar el reloj será fácil. Además, siempre nos aseguramos que la componente continua es 0,
aunque el número de ceros y unos no sea igual. Por la forma en la que está estudiado, pues al final la componente continua es 0. Lo que nos permite atravesar, por ejemplo, condensadores que no dejan pasar la continua. Vemos aquí la trama que se envía en ASVU. Hay dos versiones, si estamos trabajando a 24 bits o si estamos trabajando a 20. Si trabajamos a 20, pues estos 4 se ignoran y ya está, porque son los de menos peso. Luego tenemos 4 bits aquí adicionales, además, por supuesto, del preámbulo de sincronización. 4 bits que indican una serie de parámetros. Por ejemplo, si la muestra de dado es válida, si está libre para el usuario, temas de énfasis, etcétera, etcétera, permiso de copia y un bit de paridad que nos permite detectar si ha habido algún error en la transmisión. Bien, pues esto no tiene mayor importancia, cada una de las muestras se emite a continuación de la otra, es decir, se vuelve a emitir otro preámbulo y todo el tema para la siguiente muestra. Y hay que ir alternando canal izquierdo y derecho. Pasamos al interface SPDIF. El interface SPDIF significa Sony Philips Digital Interface y fue propuesto por Sony y Philips pensando en una señal digital estéreo, pero para equipos domésticos. Entonces, ¿qué es? Es una adaptación del estándar ASVU que hemos visto anteriormente, pero para equipos domésticos. Lo que se hace es, básicamente, abaratar el cable y los conectores. La comunicación es también en un solo sentido, exactamente igual. El código bifase es el mismo, la trama es la misma, la trama que acabamos de ver, la frecuencia de muestreo, los bits, todo es equivalente. Cambia el medio de transmisión. Entonces, en vez de usar conectores XLR, que son más robustos, caros, etc., y cable trenzado, se usa o bien un cable coaxial con conectores RCA, que son muy baratos, los vemos aquí. Estos son el típico conector RCA. Este, en principio, el metálico es un poco más caro, pero los hay plásticos. O utiliza fibra óptica plástica. Vemos en detalle aquí el cable coaxial con una impedancia de 75 ohmios, las tensiones de salida bastante inferiores a la ASVU, las tensiones de llegada también, y siempre hay que poner una terminación de 75 ohmios para evitar las reflexiones. ¿Por qué se usan menos voltios? Pues porque estos cables normalmente son más cortos, sirven para interconectar, por ejemplo, un reproductor de CD con el amplificador o un reproductor de DVD con el amplificador, algo que está muy cerca en el ámbito doméstico, mientras que en el ámbito profesional puede haber distancias más largas. También existe la posibilidad de utilizar fibra óptica plástica, emitiendo luz roja. ¿Para qué? Pues para evitar cualquier tipo de interferencia entre la señal digital y señal analógica que pudiera ocurrir en algún equipo. En este caso, pues son conectores de fibra muy baratos. La fibra plástica también es más barata y más fácil de utilizar que la fibra convencional. Usa luz roja y este conector se llama Toslink porque lo desarrolló Toshiba. Bien, pues el SPDIF no tiene mayor novedad que la adaptación al mercado del consumidor. Y pasamos al interface MADI. El interface MADI es un interface ya a nivel profesional. Se denomina Multi-Channel Audio Digital Interface y fue desarrollado por varios fabricantes que desarrollaban equipos profesionales de sonido. En principio se pensó específicamente diseñarlo para interconectar grabadores digitales multipista con mesas de mezclas digitales, cuando todavía no estaban los editores de sonido por ordenador tan presentes o tan introducidos en el mercado. Se usaba mucho la mesa de mezcla digital conectada al grabador digital multipista en cinta. Entonces, para interconectar estos equipos de manera digital, sin pérdidas, se ideó este interface, que permite 56 canales de audio digital y en las versiones nuevas 64, a las frecuencias de muestreo típicas. Tiene dos medios de transmisión: cable coaxial de 75 ohmios con conectores BNC, no confundir con el SPDIF, que tiene conectores RCA, los conectores BNC son más seguros, o también fibra óptica plástica, tiene las dos opciones. Existe extensiones al MADI, por ejemplo el MADI extendido, que hemos comentado antes, que llega a 64 canales, o si queremos usar frecuencias de muestreo mayores, existe la posibilidad de reducir el número de canales a la mitad y utilizar una frecuencia superior. Parece lógico porque el bitrate de estos 32 canales al doble de frecuencia de muestreo será el mismo que este. O incluso irnos a frecuencias de muestreo ya muy elevadas, ¿no? Además, también en este caso, y es el único interface que lo permite, existe el MADI bidireccional, que por un mismo cable puede enviar los dos sentidos, generalmente cable coaxial.
mediante un balun, que es un dispositivo electrónico, es posible separar la señal de ida de la de vuelta y poder trabajar con un único cable en los equipos que lo permitan. El código del MADI es un código especial, no es un código bifase, sino es un código que no añade tanta redundancia. El bifase añade más redundancia porque hay 2 ciclos de reloj por cada bit. Aquí lo que se hace es convertir 4 bits en 5 para poder recuperar la señal de reloj, sin añadir mucho más bitrate, porque el bitrate puede venir limitado por el cable coaxial que utilicemos o la fibra óptica plástica. Por último, vamos a ver el interface ADAT. ADAT viene de Advanced DAT y fue desarrollado por Alesis para interconectar un grabador digital que ellos desarrollaron sobre una cinta un poco más ancha que el DAT, le llamaron ADAT, y de ahí quedó el nombre del interface ADAT. Es un interface que permite 8 pistas. Es una cosa intermedia entre el ASEBU y el MADI, o entre el SPDIF y el MADI. Y tiene mucha versatilidad, porque sirve para lo que llaman prosumer, es decir, pues pequeños estudios de grabación, pequeñas orquestas que quieren grabar 8 canales. Con el ADAT se consigue a un precio mucho menor que con el MADI. Trabaja con las frecuencias de muestreo habituales y con 24 bits. En el caso del ADAT, el conector es siempre cable óptico plástico, es decir, usa el mismo conector que usa el SPDIF, pero en vez de enviar 2 canales, consigue enviar 8 por el mismo interface. Bien, pues con esto hemos visto un repaso rápido a los 4 interfaces más importantes que hay de audio digital. Gracias.